Y él querrá también. Un cortado no quería. Pongo también agua. I know you. Okay, this is Isabel, my trusty translator. Well, you know, I frequently ask myself whatever led me to the TV world. Muchas veces me pregunto qué es lo que me llevó al mundo de la televisión. Because when I was a kid, I really wanted to be a novelist. Porque yo cuando era niño quería ser novelista. You know, the like family story that my mom tells is that I think I was in kindergarten. Mi madre cuenta una historia familiar, yo estaba en la guardería. And we had to come to school dressed as the thing we wanted to be when we grew up. Y you know? en el colegio nos preguntaron qué queríamos ser cuando fuéramos I mayores. told my mom I either wanted to be a writer or a dinosaur. Y le dije, yo quiero ser o escritor o dinosaurio. And so we decided on writer, and it just kind of so. Decidimos ser escritor y descartamos el dinosaurio. But so I knew from a very early age I wanted to be a writer. Quiero decir you know? que desde muy pequeño yo siempre supe que se quería ser escritor. But then when I was in my 20s, I went and got a master's in writing, fiction. Cuando tenía veintitantos quise hacer un máster en narrativa de ficción, en ficción. But at that time, I was like very serious, and I wanted to be. Do you guys know who David Foster Wallace is? Y bueno, pero en aquel entonces yo estaba muy centrado en la literatura seria y quería ser como David Foster Wallace, que no sé si lo conocéis. David Foster Wallace. He's an American writer. He died a couple years ago, but he's postmodern, very intelligent, very ironic. He's deconstructing different forms. Bueno, es un autor que murió hace un par de años, un escritor estadounidense. Murió, como digo, hace 2 años, pero muy moderno, postmoderno, que se dedica a la deconstrucción literaria, irónico, en fin, So I thought I was going to be the next David Foster Wallace. Yo entonces pensé, voy a ser el siguiente David Foster Wallace. So I wrote a novel when I was like 25, I guess. Y escribí una novela cuando tenía más o menos 25 In fact, años. I showed it to my girlfriend at the time, and she broke up with me. Y de hecho se la enseñé a mi novia, la que tenía en aquel entonces, la leyó y rompió conmigo. In any case, so I wrote it, but I did realize that the novel wasn't very good. Entonces me di cuenta que escribir una novela no era tan buena idea. So I just knew I did not have the skills then to be a novelist. Y me di cuenta de que no tenía las dotes o las habilidades para ser escritor, hacer una novela. I did need a job. So one night I was sitting on the couch and I was watching television, and it was this show ER. I don't know what it's called. Y bueno, Urgencias. necesitaba trabajar, necesitaba un trabajo, y una noche estaba viendo la televisión y vi un programa que se llamaba ER. Yeah. And I Urgencias. had this thought. I was like, somebody writes that and they get paid for it. Y de repente pensé, hay gente que escribe estos diálogos y les pagan. So I went out to Hollywood. So I packed up my car. I was in Virginia and drove across the country to Los Angeles. O sea que me fui a Hollywood, cogí el paquete todas mis cosas, cogí el coche desde Virginia y conduje hasta Hollywood, hasta Los Ángeles. And so then I literally spent 10 years, writing television. Y a partir de ese momento me pasé los 10 siguientes años escribiendo guiones para televisión. But then I read, it's like 4 years ago now, I read The Golden Compass. Do you guys know The Golden Compass? Hace unos 4 años leí La Brújula Dorada. Yeah, and it was like, like eating Proust's Madeleine, where I remembered those books like The Hobbit and Narnia that I read when I was 6, 7 Y entonces fue years un poco old. como la Magdalena de Proust. Empecé a acordarme de todos los libros que había leído cuando era niño, cuando era joven. And so I remembered that I had always wanted to be a novelist, and kind of forgotten that. Y de repente me acordé, que siempre que había querido ser novelista y que se me había olvidado. And secondly, that I had never actually at the beginning wanted to be Mr. David Foster Wallace. I'd actually wanted to be more like C.S. Lewis or Tolkien. So I remembered the kind of books I actually really wanted to write. Y además me acordé de que al principio nunca había querido ser como David Wallace, sino que más bien quería ser como Lewis o Tolkien. And so that all of a sudden I realized, wait, this is what I want to do. ¿Qué es más difícil de escribir? ¿Un guión para una serie en el que tienes que ajustarte o una novela en la que tienes toda libertad? They're very different. Son cosas muy diferentes. And they each have their own particular difficulties. For instance, when you write a script, Cada una de ellas tiene sus dificultades específicas. Cuando uno escribe un guión, por ejemplo, there are a lot of cooks in the kitchen. How would you say that? hay demasiados cocineros en la cocina, demasiados jefes, ¿no? Because you have the studio, you have the network, you have other producers, you have powerful actors, you have the director. Está el estudio, la red, los directores, los distintos actores, o sea, hay mucha gente. So what you're writing has to pass through all these different levels, all these different. Y lo que uno escribe tiene que atravesar todos esos niveles diferentes. And also the form is very restricted. Y además la forma es muy limitada. Yeah, because it all
every episode has to be 42.5 minutes long, and there has to be a commercial break every 5 minutes. So it's very specific what you have to write. Porque cada programa o cada episodio tiene que tener 42 minutos de largo y además cada 5 minutos hay intermedios para la publicidad. O sea que hay muchas limitaciones. But it's also much easier. Pero además pero también es mucho más fácil. Because the form is so rigid, there's a formula to what you're writing. Porque claro, como la forma es tan rígida, hay una fórmula que se aplica y a la que hay que adaptarse. But also, if you're writing a scene and that scene is not like perfect, y luego además si uno escribe una escena y esa escena no está del todo perfecta, you're thinking, well, maybe the actor will be great on entonces that day, uno piensa, you know? a lo mejor el actor ese día va y lo Or the salva. director will have a great idea. O a lo mejor al director se le ocurre una idea brillante. Or if nothing else, we'll just put some music behind it. Pero y si no ocurre nada, siempre se puede poner música. But when you write a book and you write a scene in a book, that's as good as it's ever going to get. Pero cuando uno escribe un libro y escribe una escena de ese libro, lo que resulta es lo que va a quedar. Yeah, so it better be what you want. O sea que mejor que sea lo que uno quiere. And also when you're writing a television show, you know, we had 5-6 people on staff, writers. Y luego, writers, 5-6 writers. Yeah. Cuando uno escribe un programa, un episodio o un programa de televisión, hay como 5 o 6 guionistas, escritores. And when you're writing a book, you're by yourself. Y cuando you know? uno escribe una novela, un libro, uno lo hace solo. Yeah, so books are much harder, also it's much more satisfying. Bueno, digamos que los libros son más difíciles, mucho más difíciles de escribir, pero también la satisfacción que uno obtiene es mucho mayor. Because when you're writing, I'm sorry, I'm just rambling. I No, apologize. no hago más que hablar, me disculpo. When you're writing television, it's hard to get away from the idea that you're creating a product, you know? Porque claro, cuando uno escribe para televisión es difícil olvidarse de la idea de que uno está creando un producto. Because you have a commercial break every, 5 minutes. Claro, cada 5 minutos tiene que haber una pausa para los So you anuncios. think like, oh, I'm in the business of selling soap. Y entonces or uno acaba whatever. pensando, bueno, lo mío es vender jabón. Yeah. Whereas when you're writing a book, you're writing what you think is the fullest expression of what you want it to be. Y sin embargo, cuando uno escribe un libro, uno está escribiendo lo máximo que uno quiere expresar. And for that, I deserve a cookie. Y creo que me merezco una galleta. Right. ¿Prefieres escribir solo? Prefer to write by yourself. Yes. I do prefer to write Sí, myself, prefiero escribir solo. but I do. When you write in television, you also produce, Pero claro, cuando uno escribe para televisión también produce. and that's what I miss actually. Y eso es lo of que television. echo de menos. Because television writers also function as producers in the Porque show. claro, So, los guionistas de televisión también funcionan en televisión como productores. so you have a script, but you're also saying, well, let's get the costumes together. We'll find locations. Entonces, claro, uno dice, bueno, este es el guión, pero ahora necesitamos encontrar los trajes, vamos a ver algún exterior donde se pueda... Y todo eso participa, and you participate, you're Yeah. involved in that. Yeah. Como guionista también se participa en eso. So it has that sense a little bit of putting on a play in school every week. Entonces, And you do it week after week after week. Eso es algo que uno hace cada semana y uno tiene la sensación de estar montando una obra de teatro como las del colegio, pero todas las semanas, una distinta cada semana. And you get paid for it. Y encima te pagan. So I miss that part, O but sea, the que esa es writing una is much better. parte que echo de Writing novels menos, is so much more pero yo satisfying. creo que escribir novelas es mucho más, mucho mejor, la satisfacción que uno obtiene es mucho mayor. The three characters, Los 3 personajes, I have 2 sisters. I have an older sister and a younger sister. bueno, yo tengo 2 hermanas, una mayor y otra menor. And one of my sisters is named Kate too, so And one of your sisters, sorry? is named Kate, like the Y una de, character. de mis hermanas también se llama Kate, como, So, como en el libro. a lot of the dynamic between brothers and sisters I took between myself. O sea que toda esa dinámica y de la relación que existe entre los hermanos y las hermanas es algo en lo que me ha inspirado en mi propia vida. So a lot of times when I read literature with children's literature where they had brothers and sisters, I didn't feel like the dynamic reflected my own life. Y porque muchas veces cuando leía libros donde había relaciones entre hermanos e hermanos, me daba la sensación cuando los leía que eso no reflejaba mi propia vida, lo que yo pensaba. So I wanted to put some of that into the book. O sea que quise introducir esa dinámica basada en mi propia experiencia en el libro. The younger girl, though, Emma, is based in a large part upon a friend of mine. Emma, la historia de la chica, la niña más joven, más pequeña, está basada en la vida de un amigo mío. This woman is very, very combative. She's very ferocious. Your friend. My friend, yeah. Una amiga mía. Esta amiga mía es una mujer muy combativa.
But she also has this big heart, you know, that she kind of covers up. Pero también tiene un gran corazón que compensa y que además esconde esa otra parte más combativa. And whenever I'm creating characters, what I like about characters is when you have that duality, when they have a public face and then a private face. Y siempre que creo un personaje, me gusta crear un personaje que tiene esa dualidad, una parte pública y otra parte íntima, privada. When you're writing a book, when I was younger and wanted to be a writer, I had this conception that like you would just like think of an idea for a story beginning, middle and end. Yo cuando era pequeño pensaba que escribir un libro sería algo así como tener una idea y empezar a desarrollarla en la mente, principio, desarrollo y final. And all the characters would be fully fleshed out, you know, immediately. Y inmediatamente pensé que todos los personajes estarían totalmente formados y conformados de forma inmediata. And that has never happened to me. Pero eso es algo que a mí no me ha ocurrido nunca en todos mis años de escritor. What always happens is you get like one little idea and then you have to keep like thinking about it and thinking about it. Lo que ocurre es que uno tiene una idea, una semilla, y entonces tiene que seguir pensando en ella, reflexionando, alimentándola para que vaya creciendo. I always feel like it's the metaphor I use is it's like a rock, you know, going downhill and it causes a landslide and it hits another rock and then another rock and then all of a sudden you have like this whole thing coming down. A proper landslide. Yeah, yeah. Sí, la idea es como si, por ejemplo, estamos hablando de una roca y se cae un trocito de roca, se desprende y entonces arrastra tras de sí a más trozos y provoca una pequeña desplazamiento, un pequeño desprendimiento y al final se produce un gran desprendimiento. Yeah, but I feel like a lot of the process of becoming a writer is like, for me, has been like learning to identify that first rock, that first seed of an idea that's worth pursuing. You know? Pero una de las cosas que es importante como escritor es aprender a identificar, a detectar esa pequeña semilla que va a generar el resto del libro, esa idea original. Yeah. ¿Por qué esmeralda? Why emerald? Well, you know, the title came very late in the process. Bueno, el título me ocurrió cuando el proceso estaba ya muy avanzado. I'm terrible at titles. A mí se me dan fatal los títulos, tengo que admitir. And when I first turned the book in, it had a different title, and Y cuando entregué el libro tenía un título diferente. my agent said, "That's the worst title I've ever heard." Y mi agente dijo, este es el peor título que he visto en mi vida. So I had to think of a new title, and I knew it was going to be 3 books. Entonces tuve que pensar en un título nuevo, sabía que iba a ser una trilogía And there'd be a magic book at the heart of every one. y que iba a haber un libro mágico en cada uno de ellos. So I thought I would call each book in the series by the title of a different magic book. You know? Entonces pensé que iba a... I'd name each novel after each one of the magic books. Ajá, entonces iba a darle el título a cada novela, el mismo título que cada libro mágico que está dentro del libro. And then literally it was just going, well, I'll give them each a different color. Entonces en Italia era como con algún color diferente. Just to differentiate them. Para a little bit, diferenciar, you know? realmente era para diferenciar. And I was like, emerald sounds Y great. yo pensé, esmeralda suena bien. When I describe it like that, it sounds kind of stupid, doesn't it? Bueno, ahora que lo cuento así parece una bobada todo ello, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿de qué color son los otros dos? What are the other colors then? The second one is red. El segundo es rojo. I'm not- Ruby. Hmm? Ruby. Possibly. Posiblemente. So, and the third one is actually going to be black. Y creo que el último va a ser negro. So,